Vamos a hablar de un concepto sumamente potente en el ser humano que se llama la visión de lo posible. No la visión de lo razonable, sino la visión de lo posible. Y para acceder a la visión de lo posible hay que hacerse preguntas que no nos hayamos hecho nunca antes. ¿Quién es responsable de nuestra felicidad y de nuestro futuro? Porque si pensamos que somos responsables de nuestra felicidad y de nuestro futuro, y aquí prácticamente el 100% ha levantado la mano, es que nos estamos autoengañando en nuestra vida. El autoengaño es cuando uno se cuenta a sí mismo, a sí misma, una mentira y se la cree. ¿Vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que decimos? Porque si yo creo que soy responsable de mi felicidad y responsable de mi futuro, no tiene sentido que siga echándole la culpa a mi jefe. Puedo decir que no están haciendo lo que tendrían que hacer para facilitarme el camino. Por supuesto. Que no están tomando responsabilidad en algo donde tienen una obligación moral. Por supuesto. Pero no puedo hacerles responsables de mi felicidad. Porque acabáis todos de decir, prácticamente todos y todas, que depende de vosotros y de vosotras. Luego quiere decir que el ser humano vive profundamente en la inautenticidad. Se está autoengañando. Y más vale que despertemos porque es urgente despertar. La vida nos está pegando cada bofetada que o despertamos o la siguiente bofetada va a ser un puñetazo. Por eso el primer espejo es el del despertar. ¿Libertad? ¿Puedo yo luchar por mi libertad? Yo soy alguien libre. Cuando no estoy viviendo de acuerdo a lo que pienso, cuando pienso que la responsabilidad sobre mi futuro y mi felicidad es mía y no vivo de acuerdo a eso, ¿cómo puedo sostener que soy libre? No soy libre. No soy libre si sostengo eso. Porque entonces es mi jefe el responsable de mi felicidad, es mi mujer, es mi marido, es mi situación económica, es mi trabajo. Luego esto es inauténtico. Vivimos autoengañados y necesitamos despertar a esta mentira global. Porque genera mucho daño y sufrimiento al ser humano. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. Se impone antes o después, la realidad siempre se va a imponer. Eso hace que la mayor parte de las veces nuestras reacciones sean automáticas. De aquí vienen los estudios de Benjamin Libet en los Estados Unidos que decían que el ser humano no era libre, porque cuando se habían hecho estudios en resonancia funcional magnética y se había pedido a la gente que eligiera entre una serie de posibilidades, se observó que el primer foco neuronal que se activaba era inconsciente. Lectura rápida de Benjamin Libet. El ser humano no es libre. El ser humano claro que es libre. Lo que pasa es que el ser humano no vive libre. Vive esclavo, y aunque decimos que el problema viene de fuera, el verdadero problema está dentro. Toda violencia fuera se genera una violencia dentro. El mundo interior se transforma en el mundo exterior. Pero como no vemos lo que pasa entre nosotros, es más fácil culpar al exterior. Vuelvo a decir, eso no tiene nada que ver con que esas personas no estén haciendo lo que tendrían que hacer. Tiene que ver con que yo puedo hacer mucho más de lo que hago para vivir la vida que quiero vivir. El miedo es una emoción, y una emoción implica un proceso corporal, es decir, hay un cambio en nuestra musculatura, hay un cambio en nuestras vísceras, en nuestras hormonas, que luego se refleja como un sentimiento. El sentimiento es la percepción consciente que yo tengo de este fenómeno físico, de este fenómeno fisiológico. Y es una emoción cuya función principal, cuyo objetivo es proteger la vida, ayudar a la supervivencia, que no cabe duda que es la misión número 1 del cerebro humano. Hay que distinguir varios planos cuando se habla del miedo. Hay que distinguir un plano físico y hay que distinguir un plano mental. El plano físico está a nivel fundamentalmente de unos núcleos llamados núcleos amigdalinos. La palabra amígdala viene del griego almendra, no hay que confundirla con esas estructuras linfáticas que tenemos en la garganta, sino que son unos núcleos, un grupo de núcleos situados en los lóbulos temporales del cerebro humano a la altura más o menos de las orejas. Ahí está el núcleo central del miedo. El plano mental es un plano diferente, estaría en las zonas del cerebro
más evolucionadas, la corteza que se llama prefrontal ventromedial, y ahí es donde nosotros, a base incluso de nuestro propio diálogo interior, de nuestra propia narrativa, somos capaces de activar esa estructura física a nivel de las amígdalas, de los núcleos amigdalinos, para que tenga lugar la reacción de miedo. La mayor parte de nuestros miedos son miedos generados a nivel mental, no responden a un peligro, a una dificultad para nuestra propia supervivencia, sino son absolutas creaciones mentales vividas como si fueran reales. A los seres humanos nos gusta en general vivir en lo que se llama la zona de confort. La zona de confort tiene un nombre engañoso porque parece que necesariamente es un sitio donde una persona está cómoda, está confortable. No es así. La zona de confort solo se entiende en su interacción con el inconsciente. Una persona puede estar en su zona de confort y sentirse muy incómoda. ¿Qué es, por tanto, la zona de confort? ¿Es nuestro status quo? Nos hemos acostumbrado a vivir así. Es predecible, es controlable. Es posible que yo esté triste, pero sé que mañana también estaré triste. Esto me da una sensación de que controlo incluso el futuro. Las palabras abren cajones emocionales. Y cuando usamos la palabra estrés, en general pensamos que es algo malo, rechazable, que acorta nuestra vida. Esto no es así. Hay que irse a los fundamentos del estrés. El estrés es una energía, es una fuerza que la naturaleza permite que aflore en nosotros cuando hay una perturbación en nuestra vida, cuando estamos fuera de la zona de confort. Ahora me gustaría traer un concepto absolutamente clave y especialmente importante en el mundo actual. El concepto es secuestro amigdalino, que es cuando las amígdalas se quedan encendidas como si ya viviéramos de forma permanente en un mundo peligroso. Ya no es que tengamos miedo, es que vivimos asustados. Tener emociones, incluso emociones difíciles, como la tristeza, el miedo, la desesperanza, es normal. Esto es parte del dolor que los seres humanos experimentamos. Sin embargo, todo el sufrimiento, fruto de cómo damos vueltas y vueltas la misma cosa de una forma negativa, este círculo vicioso que sigue y sigue y sigue, ese sufrimiento es una elección personal. Los verdaderos cambios y sobre todo las transformaciones en el ser humano no son en general consecuencia de la erudición, de lo que uno sepa, de la cantidad de másters que tenga o de títulos académicos. Y la valentía, por tanto, no es sencillamente superar un obstáculo hoy. También es irte a dormir sin haberlo superado y pensar, mañana lo vuelvo a intentar. Me considero que no somos felices porque no somos conscientes de que la felicidad no depende de lo que yo obtengo de fuera, sino de lo que emerge desde dentro. Pues creo que es importante y urgente valorar las tres dimensiones de la persona, la dimensión física, corporal, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Entonces, nuestro mundo ha pasado de ser un mundo material a un mundo materialista, donde parece que todo se puede explicar desde el aspecto físico, desde la materia.
propia física cuántica ha desafiado por completo ese paradigma newtoniano, mostrándonos cosas que no se pueden entender solo desde el aspecto de la materia. Y por eso creo que estamos en un momento extraordinario para tomar conciencia de la necesidad de redirigir nuestra vida. Si tú no tienes salud, si no tienes gente que te quiera, si no tienes gente a la que querer, si no tienes una ilusión por la que vivir, ya puedes tener poder, ya puedes tener fama, ya puedes tener dinero. Tu vida no la estás viviendo, estás simplemente sobreviviendo, estás existiendo. Entonces lo que vamos a explorar juntos es cómo opera el cerebro humano. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos suficiente tiempo para explorar de una forma abierta cómo opera el cerebro humano. Todos hemos tenido, seguro, la experiencia de un día que se nos ha metido una china en el zapato, ¿que sí? A que ya no puedes andar bien. Y hasta que no te quitas esa china, no puedes andar bien. Pues yo creo que la china en el ser humano tiene un solo nombre: arrogancia. El ser humano, nosotros los humanos, pensamos que yo elijo lo que elijo porque está claro que veo los beneficios de lo que elijo. Y por tanto que mi decisión siempre es inteligente. Y si no fuera así, el ser humano elige con el corazón y justifica con la razón. Aristóteles era un genio. Y aún así, Aristóteles definió al hombre, al ser humano, por supuesto, al hombre como animal racional. El hombre es un animal emocional. Todo cambio es un reto, queridos. Y ante un cambio, nosotros necesitamos meterle conciencia, necesitamos meter de verdad a un buen programador. Y no pensemos que cuando hablamos de conciencia estamos hablando de rigidez mental, de cosas muy estructuradas. Estamos hablando de la capacidad de analizar bien, analytics, la capacidad de asociar bien, la capacidad de poder manejar datos, la capacidad de poder negociar. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ¿qué pasa? Esto, si te lo dicen ahora de adulto, te da la risa, claro, pero si te lo dicen de pequeñito y te lo repiten continuamente, llega un momento que se mete programación en el sistema límbico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a adoptar una nueva tecnología, cuando vas a explorar un nuevo campo, cuando quieres abrirte a la curiosidad de un niño, empiezas a ponerte súper tenso y empiezas a rechazarlo. Os quiero decir que estamos ante una gran oportunidad. Yo sé que esa programación interna que tengo en mi sistema límbico me va a ayudar, me va a hacer percibir peligros, me va a poner tenso, me va incluso a intentar reducir mi capacidad mental para que todavía me sienta más torpe. Pero que yo sé que si digo un momento, aquí quien manda es el programador, aquí quien manda no es este programa limitante, y me pongo a explorar, a observar, a preguntar, a escuchar, a probar y a decidir, me daré cuenta de que el mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. Y entonces podremos disfrutar de algo que nos puede hacer no solo la vida más fácil a nosotros, sino también hacer la vida más fácil a muchas otras personas. Muchas gracias, queridos.